Rusia ha progresado poco desde su invasión inicial de Ucrania, pero hay un pueblo que Vladimir Putin quiere capturar más que todos los demás. Ha enviado miles de hombres, tanques y mercenarios a la región de Donetsk, en Ucrania, solo para que Rusia pueda hacerse con el control de la ciudad de Bakhmut. Lo más extraño es que Bakhmut no tiene mucha importancia militar y sin embargo Putin se niega a darse por vencido. ¿Qué hace que esta pequeña ciudad sea tan importante para Putin y por qué está tan obsesionado con capturarla? Antes de la invasión rusa la ciudad tenía una población de poco más de 70.000 personas. La razón principal por la que Rusia está tan empeñada en capturar a Bakhmut tiene que ver con los fracasos de las fuerzas armadas rusas. Putin no solo quiere capturar Bakhmut, necesita capturar Bakhmut para demostrar que Rusia aún puede lograr algún tipo de victoria. Pero con cada intento ruso de capturar y mantener la ciudad, las fuerzas ucranianas se han esforzado valientemente para enfrentar el desafío y se han mantenido firmes. Antes de entrar en las razones específicas de la obsesión de Rusia por capturar Bakhmut, echemos un vistazo a lo que ha sucedido en la ciudad. Desafortunadamente, la voluntad de hacer lo que sea necesario para capturar a Bakhmut ha llevado a las fuerzas rusas a cometer atrocidades y hacer cosas atroces a los civiles que viven allí. Es casi seguro que los crímenes de guerra han sido cometidos por mercenarios contratados por Putin y su régimen. Las fuerzas ucranianas se trasladaron a Bakhmut para detener el avance de la invasión rusa en la región. Sabían que la ciudad sería un buen lugar para mantener la línea porque servía como puerta de entrada al este de Ucrania. Los valientes soldados levantaron barricadas y ayudaron a los civiles a llegar a los refugios que con suerte les brindarían cierta protección contra la carnicería que se avecinaba. Rusia ya había demostrado que tenía muy poca consideración por la vida civil desde el inicio de su invasión. El ejército ucraniano pidió a cualquiera que pudiera tomar un arma en Bakhmut que lo hiciera. Se equipó a hombres y mujeres de todas las edades con las armas disponibles y se alentó a cualquiera que pudiera evacuar a que lo hiciera. Los ucranianos se prepararon para la batalla. Era una noche tranquila cuando los proyectiles de artillería empezaron a caer. El silencio de la noche fría fue roto por las explosiones lejanas de los disparos de los cañones. Los comandantes ucranianos gritaron a sus fuerzas que buscaran refugio mientras una andanada de proyectiles caía del cielo. Los rusos habían estado avanzando a través del este de Ucrania hacia Bakhmut durante varios días. Habían encontrado resistencia pero lograron seguir adelante. Los soldados ucranianos en retirada habían advertido a las fuerzas en Bakhmut que se avecinaba el ataque ruso y que tendrían que resistir dentro de la ciudad. Bakhmut les brindaría cierta protección al mismo tiempo que permitiría que los suministros provenientes del oeste de Ucrania les llegaran. Cuando los proyectiles de artillería dejaron de caer, se escuchó el sonido de los motores de los tanques retumbando hacia la ciudad. Los ucranianos se atrincheraron y rechazaron el ataque ruso, salieron a las calles y establecieron cuellos de batalla urbanos donde podían contrarrestar la superioridad numérica de Rusia. La táctica funcionó y los rusos sufrieron numerosas bajas en el ataque inicial. Fueron expulsados de Bakhmut, donde una vez más lanzaron ataques de artillería contra la ciudad. Pero los ucranianos no se dieron por vencidos y esto es lo que ha vuelto loco a Vladimir Putin. Inicialmente, Putin y sus asesores militares asumieron que podrían tomar la mayor parte de la región de Donbass en Ucrania sin mucha lucha. Sin embargo, las fuerzas de resistencia ucranianas se han negado a rendirse y continúan manteniendo la ciudad de Bakhmut incluso después de numerosos ataques rusos. La incapacidad de las fuerzas rusas para tomar Bakhmut y avanzar hacia el oeste hacia Ucrania ha sido una gran vergüenza para Putin. Desde fines de la primavera de 2022, Rusia ha estado bombardeando la ciudad de Bakhmut con misiles y enviando fuerzas terrestres a la ciudad, con la esperanza de poder expulsar a los soldados ucranianos de la zona. Los rusos casi obtuvieron el control de Bakhmut cuando las tropas ucranianas se vieron obligadas a retirarse de Lugansk en julio. Este avance trajo artillería, tanques y soldados rusos a la puerta principal de la ciudad. Sin embargo, esta no fue la peor parte para los ucranianos. Además del ejército ruso, había otro grupo de soldados presionando para infiltrarse en la ciudad. Desafortunadamente, estos soldados formaban parte del grupo Wagner, una banda de mercenarios que Rusia contrató para hacer el trabajo sucio. Una vez que las fuerzas rusas aseguraron las afueras de la ciudad, desataron una lluvia de hierro sobre Bakhmut todos los días. Los rusos enviarían soldados y miembros del grupo Wagner para investigar el área e identificar si habían logrado que las fuerzas ucranianas se retiraran. Para su consternación, los ucranianos en la ciudad se negaron a rendirse. Fue entonces cuando Rusia decidió escalar sus tácticas a niveles de crímenes de guerra. Los rusos bombardearon continuamente la ciudad, lo que provocó que los civiles allí vivieran con el temor constante de ser explotados. Los que pudieron ser evacuados fueron, pero los hubo y los hay ancianos y familias que no pueden salir. Con el bombardeo constante no hay forma segura de escapar de la carnicería de la máquina de guerra rusa. No hay calefacción ni electricidad, lo que significa que la única fuente de calor y luz durante las noches frías proviene de la quema de escombros. Esta es la situación que aprovecha el grupo Wagner para hacer su trabajo más sucio. Torturan a civiles para obtener información y matan sin miramientos, pero ¿quién es este grupo de mercenarios y por qué están ayudando a las fuerzas rusas en Bakhmut y en toda Ucrania? Cuando el ejército ruso no pudo asegurar Bakhmut y por lo tanto el avance ruso a través de la región de Donbass se detuvo, Putin empleó la ayuda del grupo Wagner.
Esta banda de mercenarios no parece tener ningún órgano de gobierno oficial, pero cuando Rusia necesita a alguien para hacer el trabajo sucio, siempre parecen estar disponibles. El grupo Wagner apareció por primera vez, o al menos fue notado por primera vez por el mundo en 2014 cuando Rusia invadió Crimea. Fue aquí donde el grupo Wagner asesinó a personas inocentes y trató con cualquiera que hablara o intentara impedir que Putin se anexionara a la región. Desde entonces, e incluso durante la incursión actual en Bakhmut, se cree que el grupo Wagner está siendo controlado de alguna manera por un hombre llamado Dmitry Utkin. Utkin era un ex soldado de inteligencia ruso, GRU, que se retiró en 2013. Fue en esa época cuando se creó el grupo Wagner. Curiosamente, mientras estuvo en el ejército ruso, el distintivo de llamada de Utkin era Wagner, que es una de las razones por las que muchos creen que inició el grupo de mercenarios y es su líder de facto. Sin embargo, dado que no parece haber una cadena de mando real, Utkin puede ser más bien un comandante de campo. El grupo Wagner también trabaja en otras partes del mundo, incluidos Mozambique, Mali y la República Centroafricana. Es aquí donde Naciones Unidas acusó a los mercenarios de graves abusos contra los derechos humanos, como torturas y ejecuciones. Básicamente el grupo Wagner matará por cualquiera que les pague. Ahora esos mismos mercenarios están en Bakhmut, donde probablemente estén cometiendo atrocidades similares. La contratación del grupo Wagner para ayudar en la lucha por la ciudad demuestra cuán obsesionado está Putin con asegurarla. La parte triste es que Rusia necesitaba traer ayuda externa y todavía no pueden capturar su objetivo. Los informes descubiertos por The Times indicaron que el grupo Wagner desplegó alrededor de 400 mercenarios en Ucrania a principios de 2022 para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky y a miembros clave de su gobierno. Fracasaron, pero esta operación probablemente fue pagada por el gobierno ruso en preparación para la invasión. A medida que la guerra continuaba y Rusia luchaba por progresar, el número de mercenarios desplegados por el grupo Wagner aumentó a más de 1000 hombres. Ahora se envía más y más a Bakhmut para ayudar a Rusia a lograr su objetivo de capturar la ciudad. Parece que Rusia contrata al grupo Wagner cada vez que necesitan hacer algo turbio. Esto es probablemente para dar al gobierno ruso una negación plausible si las cosas salen mal. Putin y su régimen insisten rotundamente en que no saben nada sobre el grupo Wagner o que nunca los han empleado para luchar por Rusia. Pero esto es una clara mentira, ya que se ha visto a los mercenarios luchando junto a los soldados rusos en toda Ucrania y Bakhmut. Bakhmut no es la ciudad estratégicamente más importante de la región, pero Putin y sus asesores militares parecen no querer nada más que capturarla. Harán cualquier cosa, incluso pagar a los mercenarios grandes sumas de dinero que el país no tiene para sacar a Bakhmut de las manos de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, lo que estamos viendo desarrollarse en Bakhmut en los últimos meses es la misma historia de otros lugares del mundo donde el grupo Wagner se ha desatado. Crean terror y cometen crímenes atroces, pero no son muy buenos para mantener el territorio. Cada vez que las fuerzas rusas y los mercenarios contratados hacen algún progreso en Bakhmut, las fuerzas ucranianas los hacen retroceder. Esto solo demuestra que aunque pueden ser luchadores sin alma que harán cualquier cosa por infundir miedo, no son los mejores soldados. Incluso con los implacables ataques contra la ciudad de Bakhmut, todavía hay civiles allí junto con las fuerzas ucranianas. Cuando Associated Press visitó la ciudad para comprender mejor cómo era la situación sobre el terreno, encontraron armazones de automóviles incendiados, edificios desmoronados y personas que usan leña para cocinar sus alimentos en la calle. El deseo de Rusia de tomar la ciudad ha llegado al punto de que ya no les importa lo que le pase a la gente de Bakhmut, solo quieren mantenerla con éxito. Los incesantes bombardeos de Bakhmut, la contratación de mercenarios y la interminable ola de soldados que se han enviado para tratar de asegurar la ciudad solo demuestra cuán obsesionados están los rusos con ella. Sin embargo, la ciudad de Bakhmut no tiene realmente un valor estratégico vital. Capturarla le daría a las fuerzas rusas un punto de apoyo más en la región de Donbass, pero hay otras ciudades que podrían funcionar tan bien como un escenario o incluso mejores para ello. Entonces, ¿por qué los rusos están tan desesperados por tomar esta ciudad en particular? En primer lugar, es necesario tomar Bakhmut para que los rusos puedan desplegar con seguridad su artillería más adentro de la región para atacar otras ciudades clave como Kramatorsk y Sloviansk. Esto facilitaría las cosas para Rusia, pero tal como está actualmente, también podrían encontrar formas de atacar estas otras ciudades sin retener a Bakhmut. Sin embargo, si lograban tomar el control de Bakhmut, la ciudad les proporcionaría un lugar más seguro para lanzar ataques y disparar sus misiles. Además de tener un lugar desde donde lanzar la artillería, Bakhmut también permitiría a las fuerzas rusas una mayor versatilidad en la región. Varias rutas importantes que salen de Bakhmut conectan con otras ciudades de la zona. Si Rusia pudiera capturar y mantener el control de Bakhmut, lo que han luchado por hacer con éxito durante meses, proporcionaría a sus tropas un punto de apoyo en la región que les permitiría llegar más lejos en Ucrania. La ciudad también proporcionaría un buen lugar para reabastecerse y retroceder si fuera necesario. Tal como están las cosas en este momento, Rusia no tiene la capacidad de moverse hacia el oeste hasta que al menos pueda controlar otra ciudad importante en la región de Donbass. Si Rusia lograra tomar Bakhmut, también les permitiría interrumpir ciertas líneas de suministro que el ejército ucraniano está utilizando para reabastecer a sus fuerzas en el frente oriental. ¿Putin realmente creía que sería capaz de entrar en Ucrania y tomar todo el país por la fuerza en cuestión de días o semanas?
Ahora que la guerra se ha prolongado durante meses, Putin y su régimen están empezando a desesperarse. Necesitan encontrar una manera de romper las fuerzas ucranianas en la región de Donbass y parece que asegurar Bakhmut puede ser clave para esto. Si los rusos pueden asegurar la ciudad y lanzar incursiones para cortar las líneas de suministro a otros importantes bastiones ucranianos en la región, es posible que puedan avanzar más hacia el oeste. Putin pensó que esto debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero ahora necesita luchar para obtener cualquier tipo de ganancias. Con cada día que pasa sin que se tome Bakhmut, las tropas rusas se sienten cada vez más desanimadas e inquietas. Los soldados están muriendo sin hacer ningún progreso, incluso cuando se lanzan más fuerzas rusas contra un ejército ucraniano que se suponía que había caído hace meses, se ha avanzado muy poco. Los soldados y el pueblo ruso están perdiendo la fe en Putin y su régimen, lo que nos acerca a la razón principal por la cual los líderes de Rusia están tan obsesionados con capturar a Bakhmut. El control de la ciudad tiene una leve importancia estratégica, pero no explica por qué Putin y sus asesores militares la quieren tanto. Para responder a esta pregunta debemos observar cómo va el esfuerzo general de la guerra para Rusia, y en pocas palabras, no va bien. Rusia necesita una victoria y la necesita desesperadamente. A Putin le gusta presentar a Rusia como un país avanzado con un ejército poderoso. Por lo menos la guerra con Ucrania ha demostrado que este no es el caso. Rusia está arrojando todo lo que tiene menos armas nucleares a Ucrania y no parece hacer una diferencia. El esfuerzo de guerra va tan mal que Rusia ha necesitado comenzar a reclutar ciudadanos en el ejército para reponer sus pérdidas por bajas y desertores. De hecho, muchas personas han huido de Rusia solo para evitar ser alistadas. A pesar de que los medios de comunicación estatales están declarando que la guerra ha sido un éxito hasta el momento, está quedando claro incluso para el pueblo ruso que no puede recibir noticias del exterior de que las cosas van mal. Cuanto más dure la guerra, más difícil será la vida del pueblo ruso y más probable es que finalmente se levante y saque del poder a Putin y al régimen actual. Putin necesita desesperadamente una victoria en Ucrania para demostrar que Rusia está logrando algún tipo de progreso. Esta es la razón clave por la que Bakhmut es tan importante para él, dado que Bakhmut es una de las ciudades más cercanas a la línea ofensiva rusa en este momento, tiene sentido que la capturen. Desafortunadamente, como los líderes militares de Rusia descubren continuamente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en lugar de probar una nueva táctica, Putin se ha redoblado en llevar a Bakhmut hasta el punto de convertirse en una obsesión. Se cree que Putin piensa que tomar Bakhmut es la mejor manera de demostrar al pueblo ruso que está ganando la guerra. Sería la primera evidencia tangible de que se han logrado avances en meses. Las protestas están estallando en toda Rusia y grandes grupos de personas hablando públicamente en contra del régimen actual. Es un mal momento para ser un funcionario de alto rango en Rusia. Durante varios años Putin ha implementado planes de contingencia para garantizar que el público nunca obtenga el impulso suficiente para comenzar una revolución total. Sin embargo, las cosas están empezando a desmoronarse dentro de las fronteras de Rusia. Al comienzo de la guerra con Ucrania, la mayoría de los ciudadanos rusos apoyaron la decisión de Putin de invadir el país. Sin embargo, este número ha disminuido lentamente a medida que el pueblo de Rusia sufre debido a las sanciones económicas y la reasignación de recursos vitales al fallido esfuerzo de guerra. A medida que la vida del pueblo ruso se vuelva más insoportable, habrá un mayor aumento de las protestas, mayor malestar y una disminución de la confianza en el régimen actual. Putin no renunciará a su poder y utilizará su Guardia Nacional para aplastar cualquier rebelión, pero actualmente no tiene ni los hombres ni los recursos para liberar una guerra en Ucrania y una guerra en casa. Tomar Bakhmut no solo es necesario para que las fuerzas rusas puedan avanzar más hacia Ucrania, es vital demostrar que Putin está cumpliendo su palabra y que Rusia está ganando la guerra. Sin capturar a Bakhmut, Putin tiene muy poco que demostrar en cuanto a victorias en Ucrania. Y este es el mayor problema de todos para Putin. No solo necesita demostrar que está progresando en este punto, necesita asegurar al pueblo ruso y al mundo que todavía puede ganar la guerra. Tal y como está ahora, el avance ruso se ha detenido bruscamente, sus fuerzas han tenido que retirarse para reagruparse y reponer sus efectivos. Básicamente todos estos factores indican que Rusia de hecho está perdiendo la guerra. Esto era impensable para Putin y su régimen cuando lanzaron la invasión. Creían que sería una victoria rápida, en cambio se han encontrado en el bando perdedor de muchas batallas y de la guerra misma. Esto es aterrador para cualquiera que esté en una posición de poder en Rusia, pero lo más importante es que esto es muy malo para Putin. Si Ucrania continúa resistiendo la invasión mientras la economía rusa está paralizada por las sanciones, solo será cuestión de tiempo antes de que Putin tenga que retirar a sus fuerzas de Ucrania y admitir la derrota o tomar medidas drásticas para cambiar el rumbo de la guerra como el uso de armas nucleares. Las consecuencias de estas acciones serían terribles para el mundo y Putin preferiría comenzar la tercera guerra mundial antes que admitir la derrota en su guerra contra Ucrania. Por eso está tan obsesionado con Bakhmut. La derrota no es una opción y la única forma en que Rusia puede mostrar algún tipo de progreso en este momento es tomando la ciudad. Sin victorias claras, la moral decae, el malestar aumenta y Putin se vuelve cada vez más temerario. Los valientes soldados ucranianos que sostienen la ciudad de Bakhmut pueden ser el catalizador que provoque la caída de Vladimir Putin.